Hola, muy buenos días a todos. Estamos en una serie que creo que es muy interesante porque Pablo está describiendo pues la sociedad en la que un joven como Timoteo, como tú, como yo, tenemos que vivir, tenemos que enfrentar como cristianos. Y la semana pasada Pablo hizo un retrato de cómo sería una sociedad, no solamente en la que vivía Timoteo, sino en la que iba a vivir, cómo sería esa persona, cómo sería esa sociedad, ese mundo en el que él tenía que vivir siendo cristiano, como lo era, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que una sociedad está en decadencia? Pues solamente tenemos que mirar al carácter de los hombres, el egoísmo por encima de todo lo demás, las relaciones familiares, la falta de respeto a los padres, todo eso, también las relaciones sociales, ¿no? O más bien conductas antisociales. La verdad que ese retrato que veíamos la semana pasada pues es muy similar al nuestro, ¿a que sí? Como vemos que la sociedad poco a poco se va deteriorando, se van perdiendo valores importantes y vamos a peor, como ciertamente es lo que la Biblia enseña, que no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Puede que tengamos más cultura, pero la cultura no cambia el corazón de las personas, al contrario, no es que la cultura entropezca, pero que quiero decir que el ser humano, a pesar de la cultura, no va mejor, sino va a peor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros en una sociedad como esa? ¿Cómo mantener nuestras convicciones? ¿Cómo mantener nuestra fe? ¿Cómo seguir siendo iglesia? ¿Cómo seguir siendo cristianos, siguiendo a Jesús en un mundo no cristiano que presenta valores completamente contrarios a los nuestros? Y en este pasaje de hoy Pablo va a decir cómo podemos vivir en una sociedad en decadencia. Dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 10 al 17 de segunda de Timoteo. Pero tú, la semana pasada hacía una descripción de la gente, de cómo iba a ser la gente en aquel tiempo, pero tú, a diferencia de ellos, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, de los que habló la semana pasada, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está llamando a Timoteo a recoger el testigo del ministerio que Pablo está a punto de dejar porque va a morir, a vivir la fe, a ser distinto, a ser diferente en un mundo peligroso, como decíamos la semana pasada. Y ahora le dice cómo hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Y empieza diciendo, pero tú. Vemos que hay un retrato de los hombres engañadores que seguirán engañando y al mismo tiempo ellos van a ser engañados, una sociedad como esa, pero tú, hay una diferencia entre lo que van a hacer ellos y lo que tú debes hacer. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Es que la sociedad es así, es que la gente vive así, piensa así, hace esto, hace aquello así. Eso es así, pero tú eres llamado a ser distinto y a vivir diferente, a persistir en aquello que vamos a ver hoy. Por lo tanto, el título del mensaje de hoy es El arte de la persistencia. Esto es un arte, persistir, mantenerse firme en un mundo que está en decadencia, en un mundo que se está descomponiendo, ¿de acuerdo? Así como ser distinto y ser diferente, vivir diferente en un mundo como el nuestro, y cuando la gente que está a nuestro alrededor no vive de esa manera, no cree de esa manera, no actúa de esa manera, sino todo lo contrario. Irán de mal en peor, dice Pablo, irán de mal en peor. Pero tú, la descripción del carácter de los hombres en los últimos días, como decía antes, va a ser
plenamente un hombre centrado en sí mismo, un hombre egoísta que se ama a sí mismo, su bien, su comodidad, etcétera, que no piensa en los demás. Pablo está hablando que es una sociedad que ama más los deleites que a Dios mismo. O sea, así que también la inmoralidad y la religiosidad, decíamos que parece una contradicción, pero sí, va a coexistir en el tiempo gente que va a ser sumamente religiosa, que tendrán apariencia de piedad, pero al final van a negar esa piedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿coexiste eso? Sí. ¿Puede coexistir la inmoralidad, la decadencia con la religión? Sí. Esto ha ocurrido, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, ¿de acuerdo? Gente que aparenta ser religiosa, gente que aparenta creer en Dios, pero que vive de manera contraria a lo que Dios dice. Siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Va a haber también gente manipulada, manipulable, que va a creer todo tipo de cosas, con tal de que sea nueva. Esto ya lo hemos escuchado, yo la palabra de Dios, eso ya lo he escuchado muchas veces. Yo quiero escuchar algo nuevo. Dice que tienen el deseo, el oído, como que el oído les pide, cuando tienen un comezón, un picor ahí, como que el oído te está pidiendo algo nuevo, que no hayas escuchado nunca. Dice Pablo que va a haber gente que sí, que va a proveer de lo que ellos quieren escuchar. ¿De acuerdo? Van maestros que se van a levantar conforme al deseo de estas personas para escuchar novedades, aquellas cosas que ellos quieren oír, porque les hablan esas cosas de lo bien que están, lo bien que lo hacen, etcétera, ¿de acuerdo? Así que apartarán de la verdad el oído y lo prestarán a los cuentos, a las historias, a las novedades. Esa es la sociedad. Así que vamos a ver eso también, un auge de las religiones, de las falsas enseñanzas, incluso de hombres o mujeres con poderes sobrenaturales. Dice que engañarán a muchos, o sea, que esas personas irán acompañadas. Pablo puso el ejemplo de aquellos magos de tiempos de Moisés, os acordáis en tiempos de Faraón, cuando las plagas que pudieron imitar dos de los milagros que hizo Moisés, pero más adelante ya no podían, porque no era el poder de Dios el que actuaba en ellos. Pero sí había un poder que era sobrenatural, pero no era divino. Esto es importante, ¿no? La gente tiene deseo de cosas sobrenaturales, ¿de acuerdo? Pero no todo lo sobrenatural es de Dios. O sea, si tú te entregas a la ouija, a la brujería, al espiritismo, te estás metiendo en un mundo oscuro, sobrenatural, pero que viene del padre de las tinieblas, no viene de Dios. Por lo tanto, hay que saber discernir esos poderes de dónde proceden, ¿de acuerdo? Si vienen del Señor o no. Así que después de ese retrato, dice Pablo que a estos tienes que evitar. No dice que tenga que evitar Pablo a todos los pecadores, a toda la gente que no es cristiana, sino a aquellos que hacen proselitismo, que enseñan falsas doctrinas, que enseñan mentiras, ¿de acuerdo? Para que entendamos esto, porque si no tendríamos que irnos de este mundo. O sea, pero la idea es aquellos que están promoviendo estas falsedades y que están arrastrando a gente a mentiras, ¿de acuerdo? A estos evítalos, ¿de acuerdo? No entres en sus debates, no entres en sus doctrinas, en sus temas, tú a lo tuyo, ¿de acuerdo? Ahora hace un llamado a hacer un contraste, Timoteo, con ello, a ser distinto. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Se lo dice a él y también nos lo dice a nosotros. Mira, en el versículo 10. Pero tú has seguido. Está diciendo Pablo que Timoteo ya lo está haciendo. O sea, es algo que no tiene que hacer como algo que no ha hecho todavía, pero que tiene que hacer ahora, sino has seguido. O sea, la idea es que Timoteo va bien. Ya está haciendo esto. ¿De acuerdo? Pero sigue haciéndolo. Tú has seguido, pero sigue haciendo eso que has estado haciendo hasta aquí. ¿De acuerdo? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y paciencia. Mira, yo estoy aprendiendo mucho. Siempre que uno hace un estudio así exegético de un texto bíblico, de un libro de la Biblia, aprende uno mucho porque te paras en las palabras. La verdad que Pablo utiliza las palabras de una manera intencionada. No es que empieza a decir sinónimos o cosas así por decir, sino que esto es el fundamento de lo que tiene que hacer Timoteo para mantenerse firme y ser diferente. Por lo tanto, estas palabras que hemos leído están escogidas a propósito. ¿De acuerdo? Dice, tú has seguido, en primer lugar, mi doctrina. La doctrina es el conjunto de verdades que uno cree, que sustentan la vida de alguien. O sea, en un sentido, hay una doctrina cristiana, ¿de acuerdo? Pero también podríamos decir que hay una enseñanza no cristiana.
Toda la gente se fundamenta en una doctrina, para que me entendáis. Una es cristiana, pero otra, la doctrina, es un conjunto de enseñanzas sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, dice Pablo, tú has seguido mi doctrina. Los falsos maestros también tenían su doctrina, pero era falsa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está hablando aquí Pablo, es que importante, muy importante para mantenernos diferentes y ser un contraste en ese mundo que él ha señalado, las creencias. Las creencias que tenemos, los valores que mantenemos. Porque esto es lo que sustenta la conducta, ¿de acuerdo? O sea, la conducta, las acciones, siempre se fundamentan en una enseñanza determinada o en una creencia determinada. Pablo lo llama doctrina, es la enseñanza cristiana, ¿de acuerdo? El conjunto de enseñanza cristiana. Y tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, pero sigue haciéndolo, porque son importantes las creencias. Hoy estamos diciendo, es que se están perdiendo los valores. Pues eso. ¿Y por qué decimos, en lugar de decir, ay, el niño se está portando muy mal? ¿Por qué en lugar de decir eso decimos, es que se están perdiendo los valores? ¿Por qué? Porque cuando decimos que la falta de respeto a los padres que Pablo estaba señalando, pues eso se está perdiendo. Eso es un valor. Entonces, cuando el valor es el respeto a los padres o a los mayores, el respeto a los demás, el respeto a los animales, al planeta, cuando falta eso, pues la conducta va por otro sitio. Por lo tanto, es muy importante los valores, los principios, y en este caso los cristianos, la enseñanza que está en la Escritura, porque viene de Dios y es para nuestro bien. Porque los otros irán de mal en peor. Como decía, una de las tentaciones de la juventud que Pablo ya estaba hablando a Timoteo es que cuando él como joven viera que otros jóvenes se lo estaban pasando muy bien, él pensara, es que yo me estoy perdiendo muy bien. Pues si crees que te estás perdiendo, vete por ahí, ¿me entiendes? Dentro de 5 años nos vemos, ¿no? Irán de mal en peor. O sea, cuando la conducta, la doctrina no es conforme a la verdad, termina por dañar tu vida, tu familia, etcétera, tus relaciones. Tú, en primer lugar, has seguido mi doctrina. Tienes que seguir creyendo y sustentando valores, aunque la gente de alrededor no lo sustente. En segundo lugar, dice, sigue haciéndolo, mi conducta. Qué interesante que Pablo, cuando hablaba de los falsos maestros, hablaba de una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que enseñan y cómo se conducen, ¿no? Y con Pablo no hay contradicción. Él tiene unos valores, unas doctrinas, una conducta, unas creencias, ¿de acuerdo?, que coinciden con su conducta. Ha seguido también, no lo que yo te enseño, sino también cómo yo he vivido, mi conducta, mi ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que claro, la conducta es el resultado de tus valores, de tus creencias. Por eso, en primer lugar, Pablo habla de la doctrina. No dice que ha seguido mi conducta, porque toda conducta se fundamenta en unas creencias, en unos valores determinados, sean buenos o sean malos. Entonces, en segundo lugar, la conducta. Si hay una buena doctrina, unos buenos valores, pues el resultado pues va a ser la conducta, que tú has seguido también. También has seguido mi propósito. O sea, Pablo está diciendo que tú tienes que tener un propósito. Cuando no hay propósito, hay despropósito. Cuando tú no vas en una dirección, puedes ir en cualquiera que se presente. ¿Entendéis? Cuando tú no lo tienes claro en la vida, te puede completamente desviar. Hay un propósito que Pablo había tenido desde el principio, cuando el Señor vino a él en el camino a Damasco. Y vemos a lo largo de su vida que nadie le desvió de ese propósito, ¿entendéis? ¿No? El propósito que Pablo ha tenido lo está siguiendo y lo debe seguir Timoteo. Si en este propósito nos desviamos y nos perdemos. Esto tiene que ver con los objetivos, con las metas, no solamente con las creencias, sino con lo que perseguimos nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo. ¿De acuerdo? No se trata simplemente de jugar bien al balón. O sea, dice, oye, este chico juega muy bien al balón, pelotea muy bien. Dice, sí, pero ¿lo tira a la meta o no? O sea, podemos pelotear muy bien con la pelota, pero no en la dirección a la meta. ¿Me entendéis? Podemos estar metidos en 20 cosas, pero no, el propósito no está claro.
Tú sigue un propósito, y el propósito se lo está diciendo, se lo está definiendo aquí, ¿no? O sea, ya se lo está diciendo, que tú tienes que transmitir esto a otros, hombres fieles que sean idóneos, tú tienes que mantener el evangelio limpio de cualquier influencia negativa, tú tienes que guardar el tesoro de la fe, etcétera, etcétera. Así que es muy importante tener un propósito. Cuando no hay propósito, nos aburrimos y en el aburrimiento nos desviamos, ¿de acuerdo? El propósito. Por lo tanto, es bueno que nos preguntemos, vamos, ¿tú qué estás tratando de hacer con tu vida? ¿En qué dirección vas? ¿Estás peloteando? Sí, muy bien, peloteas muy bien, pero ¿la pelota entra alguna vez en la meta o no? ¿De acuerdo? Como iglesia lo mismo, o sea, podemos estar peloteando, pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? Están ahí en un folleto que ya hemos repartido a todos, y el que no lo tenga que me lo pida, que se lo pasamos. Entonces, siguiente, va siguiendo la escalera, ¿no? De acuerdo del propósito, dice, ha seguido también. Son alabanzas que Pablo hace de Timoteo, porque esto lo está haciendo como he dicho antes, pero ha seguido, pero sigue haciéndolo. Tú tienes que seguir haciéndolo, mi fe. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe lo que hace es que cuando te desvías del propósito te reconduce, o sea, te mantiene en la dirección correcta, ¿no? ¿De acuerdo? Te mantiene en el rumbo que tú tienes que seguir como discípulo. Ha seguido también, sigue haciéndolo, mi longanimidad. No es longaniza, longanimidad. Longanimidad. Mira, ¿qué es eso? El otro día me dijo alguien, y me gustó eso, dice, oye, gracias por el mensaje porque está explicando las palabras y eso es lo que yo también hay que hacer, ¿no? Porque a veces escuchamos, mira, esta palabra es muy interesante, mira, es constancia de ánimo en la adversidad. Es soportar las cosas, pero con un sentido de victoria, no de, ¿no? O sea, uno puede soportar las cosas con resignación, o puedes soportar las cosas, las circunstancias, no sintiéndote derrotado, sino victorioso. Eso es la longanimidad que Pablo tenía y que le pide a Timoteo que lo siga haciendo. Ha seguido, y lo sigues haciendo, mi amor. Bien, esto es buscar el bien del otro, que es lo que no hacían los falsos maestros, que eran egoístas, buscaban su propio bien. Y entonces el amor, resumiéndolo mucho, es el bien del otro, buscar el bien del otro por encima del tuyo. Si tú estás primero, eso no es el amor, es el egoísmo, es amor a ti mismo, no es el amor a los demás. El amor es buscar, es como Pablo dice, esto es como el aceite que está en todas mis relaciones, en toda mi vida, aparte de lo que ya he dicho, ¿no? El amor, muy bien, busca ese tipo de amor. Ha seguido, también sigue haciéndolo, mi paciencia. También la paciencia es necesaria, ¿no? En la vida. Paciencia con las circunstancias, paciencia también con uno mismo. Son como 3 áreas de paciencia, ¿de acuerdo? Primero con uno mismo, porque a veces uno también se puede machacar, ¿no? Hay que ver, bueno, el Señor está trabajando, todavía no eres perfecto, ¿no? La paciencia también es muchas cosas, ¿no? Esperar que llegue la persona idónea a tu vida, bueno, paciencia, ¿me entendéis? Paciencia es fundamental. La paciencia con uno mismo, la paciencia en toda circunstancia y la paciencia con la gente. O sea, si Timoteo va a seguir a Pablo en el ministerio, como no tenga paciencia con la gente, lo va a dejar. Eso, todo el que está involucrado en algún tipo de servicio sabe que como no tenga paciencia, o lo deja o se pelea con todo el mundo. ¿O no? Las relaciones también dentro del hogar, la familia, ¿no? Etcétera, la paciencia. Por lo tanto, como digo, Pablo no está aquí diciendo las cosas así a voleo, sino que está diciendo cosas que son fundamentales para mantenerse distinto. Así que paciencia contigo mismo, paciencia en todas circunstancias y paciencia con toda la gente. No solamente con alguna gente, sino con toda la gente, ¿eh? Aquellos que son, como dice Pablo, más difíciles de soportar, con toda la gente. Así que esto es lo que Timoteo está siguiendo. Esto te quiere decir también la importancia de los modelos. La importancia de los modelos. ¿Con quién te juntas? Terminarás hablando como ellos, haciendo como... ¿Entendéis? Eso habla Proverbios de esto, la importancia de
de acompañarse de buenas influencias. En este caso, Pablo es un modelo para Timoteo, pero también ha sido un modelo su abuela y su madre, y también el propio Jesús. Así que Timoteo puede seguir el ejemplo de Pablo, ¿de acuerdo? Y nosotros también, o podemos seguir el ejemplo de tu compañero de clase, tu vecino, tu amiguete, o lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, al final, todos estamos siguiendo a alguien. Podemos seguir los valores de la gente, la conducta de la gente, el propósito para su vida que tiene la gente, o podemos seguir a Pablo, como dice, a tu abuela, a tu madre y a Jesús como modelo. Y eso es lo que ha hecho Timoteo hasta aquí, pero tiene que seguir haciéndolo. ¿De acuerdo? Estaba leyendo una cosa interesante acerca de que en la actualidad los nietos suelen abandonar la fe de los abuelos. En ese proceso degenerativo, en un sentido, en lugar de ir a mejor, como parece que va a peor. O sea, tú podemos ser unos padres creyentes, pero no siempre nuestros hijos van a ser tan creyentes como nosotros o tan fieles como nosotros. Puede que nuestros hijos abandonen la fe, ¿no? Es así. En ese proceso, a veces las nuevas generaciones, la tendencia es abandonar la fe de sus padres y abandonar la fe de sus abuelos. Pero no fue así con Timoteo. No fue así con Timoteo. Pues sigue así. Sigue así. ¿Cuál es tu modelo a seguir? ¿A quién estamos siguiendo? Sigue haciendo lo que estás haciendo hasta aquí. En segundo lugar, otra cosa que dice Pablo es sufre. Dice, tú has sufrido, porque sigue hablando de lo mismo. Dice, tú has sufrido conmigo, y ahora diré algo interesante sobre eso. Dice, tú has sufrido, pero sigues sufriendo. Como buen soldado, como buen atleta, como un buen labrador que tiene que esforzarse, sudar y sufrir circunstancias adversas para ganar la carrera, para ganar la batalla o para coger la cosecha. Sufre, dice, sufre persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Bien, Timoteo era precisamente de Listra. Y Timoteo se convirtió cuando Pablo estuvo visitando Listra. Lo cual quiere decir que ahí Pablo no salió muy bien. En Listra Pablo fue apedreado y Timoteo lo vio. Algunos dicen que, ¿os acordáis? Cuando Pablo se convirtió, dicen muchos que fue Esteban, el martirio de Esteban, que Pablo estaba guardando la ropa allí de Esteban y lo estaban apedreando, y eso para Pablo tuvo que ser tan impactante, ver cómo moría un cristiano como Esteban, que eso le tocó a la hora de luego de entregarse al Señor. Pues parece ser, dicen los que estudian, que Timoteo de alguna manera vio como ese cristiano que estaba predicando el Evangelio en su ciudad fue apedreado, ¿de acuerdo? Y eso tocó su vida y se convirtió, ¿de acuerdo? Así que tú has sufrido conmigo esto porque tú lo has visto, ¿de acuerdo? Has visto las piedras volar sobre tu cabeza en dirección a mí, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, sino que desde que salió con Pablo en el segundo viaje misionero, Timoteo sufrió con Pablo también, ¿no? Cuando Pablo era perseguido, Timoteo también. Todos los que iban con Pablo tenían que salir corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, persecuciones que he sufrido y de todas, sin embargo, me ha librado el Señor. Así que hay que aceptar también cierto grado de sufrimiento en una sociedad que te va a criticar por ser cristiano, por ir a la iglesia, por ser evangélico, ¿me entendéis? Por no ser como ellos son, por no hacer lo que ellos hacen. ¿O no? Cuando tu hijo está en el colegio y sus amigos se ríen de ellos porque son protestantes, ¿no hay cierto sufrimiento ahí? De los hijos y de los padres también, ¿no? Hay que ver, ¿no? Pues si es que eso es así. Si es que entramos en conflicto con una sociedad que no tiene los valores que tenemos nosotros y lo rechaza, como vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Persecuciones por ser cristiano, padecimientos y adversidades por seguir a Jesús. Y eso lo vio Timoteo y lo vivió también con Pablo. Y Pablo, podemos decir, apuntillar esto, dice versículo 12,
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si tú no quieres sufrir la incomprensión, la burla de tus compañeros de trabajo, tal, cállate, no digas nada y ya está, ¿no? Te evitas problemas. Pero si tú quieres ser un cristiano honrado, honesto, fiel, coherente con tu fe, de momento vas a ver la oposición de aquellos que se ríen de ti, anda ya, de cuau, están comiendo el coco, este tipo de cosas, ¿no? Todos los que quieren seguir a Jesús van a sufrir persecución. Ahora, no la buscamos, como decía la otra semana, no hacemos eso, pero va a venir. Ya Jesús lo advirtió. Vamos a leer un texto en Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, dice, si el mundo os aborrece, esto es una palabra muy fuerte, o sea, y a veces lo puedes percibir, que hay no solamente indiferencia, sino aborrecimiento. Es como una repulsa hacia uno. Dice, bueno, pero yo, ¿no? Gente en la escalera que te mira mal porque se han enterado que tú vas a la iglesia evangélica, ¿no? Dice, pero yo, ¿qué he hecho a esta persona? Si le digo buenos días todos los días, ni siquiera me contesta. O sea, ¿esto qué es? Bien, esto es que hay una fuerza maligna que odia a los cristianos y la obra de Dios, y ya está. ¿No? ¿Quién está detrás de Pablo cuando mataba a los cristianos? El diablo, que quiere destruir a los cristianos, ¿de acuerdo? Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿De acuerdo? Entonces, claro, Timoteo era una persona joven, débil de carácter, tenía problemas de salud, de una personalidad más bien retraída. Y Pablo dice, esto te va a comer. O sea, esto puede acabar contigo. O sea, cuando ya no esté yo y estés tú solo, la persecución, todo ese tipo de cosas te puede dañar. Pero no, tú estás dispuesto a persistir y a aceptar cierto grado de sufrimiento que te va a venir por ser lo que tú eres, ¿de acuerdo? Ya os decía unas semanas atrás que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso y murió por negarse a adorar a la Diana de los Efesios. ¿Te acordáis cuando Pablo fue a predicar a Éfeso? Grandes Diana de los Efesios. Aquello estaba tan arraigado en esa ciudad que a Timoteo ya lo tenían y finalmente murió por ser fiel a sus principios y a sus valores. Así que estas personas van a ir de mal en peor, pero dice tú persiste en eso, ¿de acuerdo? Ahora, vuelvo un poco atrás para decir, cuando Jesús dice, a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán, acordaos de estas palabras. Esto es lo contrario del evangelio de la prosperidad. Es un falso evangelio. Aquello que si tú aceptas al Señor, tus problemas desaparecen, te haces rico y todo te va a ir de maravilla porque está decretado, lo decreta. Este tipo de cosas no coinciden con lo que Jesús está advirtiendo aquí que va a pasar con sus discípulos, ¿o no? Pero ojo, también el negarse a servir por buscar tu propia comodidad también es evangelio de la prosperidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, decir, bueno, si esto me va a ocasionar cierta incomodidad, yo mejor lo dejo, ¿no? Entonces, eso también es evangelio de la prosperidad, es buscar tu propia comodidad. Si vas a servir, si vas a ser coherente, vas a tener que asumir cierto grado de dificultad, de oposición, de sufrimiento. Bien, en tercer lugar, entonces Pablo dice persiste. O sea, tú has persistido, pero sigue persistiendo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Veis? Ahora ya pasa Pablo a decir, mira, has seguido mi ejemplo, pero también has tenido buenos ejemplos en tu familia. ¿De acuerdo? Pues sigue haciéndolo, sigue persistiendo en esos buenos ejemplos, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mirad qué diferencia entre Timoteo y los malos hombres que engañan, irán de mal en peor y serán siendo engañados. Tú persiste.
Persistir es mantenerse firme y constante en algo. Es perseverar, insistir, proseguir, continuar en una manera de creer, de ser y de obrar. Eso es persistir. No es abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, es continuar en una manera de creer, de ser y de obrar a lo largo del tiempo. O sea, una carrera, como yo suelo decir, una vuelta al estadio la puede dar todo el mundo, pero acabar la carrera después de 40 vueltas, ¿de acuerdo? Y hay que acabar la carrera, así que hay que persistir en eso. En primer lugar dice, persiste en lo que has aprendido de su abuela primero, de su madre, de Pablo, de Jesús, también en la Sagrada Escritura, y te persuadiste. Dice, te persuadiste y te convenciste. Mira, es que te tienes que persuadir tú. O sea, tú no puedes vivir con la fe del pastor, ni la fe de tu abuela, ni la fe de tu padre. Tú tienes que llegar al texto bíblico y decir, es que yo lo creo aunque mi padre no lo crea, aunque mi amigo de la universidad no lo crea, aunque este se vaya de la iglesia, ¿me entendéis? Como no te persuadas tú, como dice Pablo, yo sé en quién he creído, por lo tanto, nadie me mueve de mi propósito. Te convenciste, te persuadiste. Su padre, su madre, su madre, su abuela, Pablo le enseñaron, pero él se persuadió, se convenció. Amigo, este es el principio del cambio. Cuando tú tienes tu fe tuya, una relación personal tuya, creciente con Jesús, tuya, sabiendo de quién lo has aprendido. Bien, esto también es importante porque no es lo mismo que tú te sientes a los pies de Jesús y aprendas de Él, de cualquier palabrero que sale por ahí mañana y te vende la moto. O sea, va a tener más importancia una persona que viene por allí, que te cuenta una historia, que el testimonio de tu abuela, de tu madre, vivido desde que naciste. Tú sabes de quién has aprendido esto, no de cualquiera que se ha presentado por ahí desconocido que te ha comido, ¿me entendéis? Sabiendo de quién lo has aprendido. Eso es importante, muy importante, porque todos nos movemos por valores y principios aprendidos. Nadie nace y dice ya sé cuál es el sentido de la vida, mi propósito, mi conducta, mi doctrina, mis valores. Nadie, no. O sea, de alguna manera a lo largo de la vida vamos adquiriendo principios y valores que se convierten en la base de nuestra conducta, ¿o no? Es así. Y por lo tanto es muy importante de quién aprendemos eso. Porque de quien aprendemos, después reproducimos. Bueno, de quien aprendemos nos convencemos y después lo reproducimos. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, antes de mi conversión, estaba de moda JJ Benítez, este que ha escrito El caballo de Troya. Bueno, ya nada, el caballo de Troya, todo el mundo con eso, tú. ¿No? ¿Os acordáis de eso? Hernán Hesse, un libro que se llama Siddhartha, que propone una filosofía budista y tal, ¿no? Siéntate en el río, ve pasar el agua, todo fluye. Entonces, bueno, yo esos libros los leía, ¿no? El de Benítez no, pero bueno, aquello era, todo el mundo hablaba de eso, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis? O sea, al final, cuando tú hablas con la gente, dice, este sigue a este, este se ha leído este libro. ¿Me entendéis? Este se ha leído esto, porque esto es así. Entonces hay mucha gente que se viene a presentar como eso, ¿no? Me acuerdo de Sánchez Dragó, ¿os acordáis Sánchez Dragó? Pérez Reverte. Ahora Pérez Reverte es una persona que tiene muchos seguidores porque habla muy claro, ¿no? Todo eso, ¿no? Pues, al final, ¿me entendéis? Es importante, porque todos tenemos que aprender de alguien, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos convence. Y lo que nos convence pues nos lleva a una conducta determinada. Pues no es lo mismo seguir a estas personas que seguir a tu madre, a tu abuela y el ejemplo de Pablo que te ha dado testimonio de lo que te está enseñando, ¿de acuerdo? Así que todos aprendemos de algo o de alguien, todos seguimos algo o a alguien y en este caso desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo tenemos que empezar a enseñar a los niños? Según los judíos,
desde que el niño está en el vientre de la madre, ya cuando mama después del nacer ya está mamando la Torá. Entonces tenemos que ver cuanto antes mejor. Ya desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y de las Sagradas Escrituras surge la doctrina de la que hemos hablado, la conducta de la que hemos hablado, el propósito del que hemos hablado, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia de la que hemos hablado hasta aquí. ¿No? Porque Pablo encontró eso en la Escritura. Entonces por eso es tan importante que conozcamos la Escritura desde la niñez. ¿De acuerdo? Porque dice Pablo que te pueden hacer sabio y llevarte a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y cuando tú lees la Biblia, hay gente que dice, bueno, yo voy a leer la Biblia porque tengo interés intelectual en conocer la cultura judía, yo qué sé. Mira, la Biblia hablará de eso, pero el propósito fundamental de la Biblia es guiarte a la salvación. El tema central es la salvación que se da en el Mesías, en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que tú estás perdido y que necesitas ser salvado, y la salvación la encontrarás en Cristo Jesús. ¿Vale? Sí, puedes aprender otras cosas, historia, lo que tú quieras, pero el propósito fundamental de la Biblia es llevarte a la salvación. ¿De acuerdo? ¿Quieres ser salvo? Lee la Biblia. Y ella te va a llevar al punto en que te muestre que eres pecador, que necesitas seguir a Jesús como tu Señor y Salvador. La Escritura apunta a la salvación y apunta a la persona de Jesús. Así que, dice Pablo, está diciendo, persiste en lo que has aprendido, y lo que has aprendido ya lo has aprendido desde que eras niño, desde tu infancia. ¿Y por qué tenemos que persistir en la Sagrada Escritura? Pablo en el versículo 16 nos da el argumento, porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, aquí tres cosas importantes sobre la Biblia. En primer lugar, el origen. Dice que es inspirada por Dios. ¿Os acordáis cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra? Y dice que sopló en él aliento de vida y el hombre tuvo vida. Es lo mismo. La Biblia es un libro que, si bien ha sido escrito por hombres, Dios usa su personalidad, porque se puede ver en cada libro, ¿de acuerdo? Pero Dios está soplando, por eso es inspirada por Dios, es Dios soplada sobre esas personas que están escribiendo, porque es la verdad que Él nos quiere transmitir y que quiere que sepamos. Así que en primer lugar, el origen, que viene de Dios, la utilidad y también el propósito. Ya hemos visto que el propósito fundamental es la salvación, pero no quiere la Escritura dejarnos en el mero hecho de la salvación. Es inspirada por Dios y es útil para ahora, una vez que eres salvo, enseñar, redarguir, corregir en justicia, a fin de que todo cristiano esté perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Me entendéis? La salvación nos lleva a un paso más en el que estamos. Así que inspirada por Dios, Dios soplada, es útil para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Nos forma en la verdad. Nos da valores, nos da principios. Redarguir. Redarguir es que hace que nos movamos un poco de la silla. Cuando se está predicando la Biblia y hay algo que te incomoda, eso es redarguir. Es que te está poniendo un poco el dedo en el ojo, ¿no? Y te está señalando algo que no está bien. Ahora, redarguir no es ir con la Biblia en la mano metiendo a la gente el dedo en el ojo. ¿Me entendéis? Podemos entenderlo mal. Ofendiendo a todo el mundo, ¿me entendéis? Es que la propia Biblia, porque viene de Dios y Dios nos conoce plenamente, va a poner el dedo a veces en el ojo de cada persona y con la intención de corregirte, de corregir. La palabra aquí es cuando un hueso se rompe y el médico lo pone en su sitio, pues eso es lo que hace la Biblia, corregir. O sea, cuando tú te desvías del camino, la Biblia te dice, vas mal por ahí, ¿de acuerdo? Y ahora coloca la cosa en su sitio, el hueso en su sitio. O sea, te orienta en la dirección correcta de la que tú te habías desviado y has sido redarguido. Y también instruir en justicia. Esto quiere decir que te educa en una vida recta, en una vida de rectitud, en una vida como tiene que ser, como debería ser. ¿Para qué? Para que todo hombre de Dios, tú, yo, cada uno de nosotros, sea perfecto, completo, maduro, como debe ser.
¿De acuerdo? Enteramente preparado para toda buena obra. Yo te digo, mira, quita la Biblia de la vida, de tu vida, y serás como los demás. De hecho, en el momento que tú empiezas a decir, sí, pero eso lo dice la Biblia, pero hay que entender que ya estás siendo como los demás. ¿Entendés? O sea, tú quitas los valores, los principios de la Biblia y seremos salvajes. Porque la sociedad no lo sabe, pero los principios que ha aportado el cristianismo siempre han sido positivos para la sociedad. Quita la Biblia de tu matrimonio. Quita la Biblia de tu trabajo. Quita la Biblia de tus relaciones. Y serás lo mismico, como dice el otro, que los demás. No habrá ninguna diferencia. Dejarás de ser y vivir diferente para ser igualico que los demás. Es la manera en que Pablo dice a Timoteo que puede enfrentarse a esos tiempos peligrosos y difíciles. A creer diferente, a seguir diferente y a vivir diferente. Lo que le enseña el arte de la persistencia. Sigue la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la persistencia, el amor, la paciencia. Está dispuesto a sufrir, a pagar el precio por ser cristiano. El Señor lo sabe. Persiste en lo que has aprendido, en lo que te has convencido, sabiendo de quién lo has aprendido y sabiendo que la Biblia es útil. Ella te ha guiado a la salvación y ahora te puede guiar y te va a guiar a cumplir con el ministerio del que tú te sientes incapaz, pero te va a capacitar para toda buena obra, porque la Biblia es útil para eso. Así que no importa cómo vivas para los demás, lo que hagan otros, tú sé diferente, tú vive diferente, pero tú persiste en lo que has aprendido y lo que has aprendido de las Sagradas Escrituras. Te van a llevar a la salvación si todavía no eres salvo, pero también te van a llevar a la madurez como persona, del ser como persona y del obrar como persona. Completo. Aquí la palabra completo no es que eres perfecto, porque perfectos seremos cuando estemos con el Señor. Pero la idea es que lo que tú necesitas para mejorar, para madurar como persona, te lo ofrece la Biblia. Que seas completo, que no te falte lo que tú necesitas. Pero no solamente eso, sino también preparado para toda buena obra. O sea, para el hacer. No solamente para el ser. ¿De acuerdo? Entonces, te va a capacitar, en este caso, concreto de Timoteo, para cumplir un ministerio para el que él se siente incapaz. Porque ¿quién puede hacer sombra a Pablo? ¿No? O sea, yo no me siento capaz. Pablo, tú me estás encomendando aquí una tarea que yo no me siento. Pues la Biblia, si perseveras en ella, te completará como persona. Esa timidez que tienes, todos esos sentimientos que tienes de debilidad, todo eso, te va a completar. Pero no solamente eso, sino te va a capacitar para tu ministerio, para toda buena obra, para el ministerio. Y todos tenemos ministerios, o sea, no se refiere solamente a los pastores, a los misioneros, a los ancianos, para lo que hagas como cristiano, allí donde estés. Ya sea en el trabajo, ya sea donde estés, la Biblia tiene los elementos que te capacitarán para hacer lo que tienes que hacer como cristiano. Así que sigamos leyendo la Biblia, sigamos creyendo en la Biblia, sustentando nuestra ética en la Biblia. Porque los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste. Y estamos aquí hoy porque gente en generaciones anteriores persistieron, no abandonaron, no lo dejaron, persistieron en seguir adelante con su fe. Y tu abuela y tu madre y los que te han llevado al Señor persistieron en comunicarte el Evangelio. Así que el Señor nos ayude a seguir adelante. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que es preciosa, como Pablo, Señor, era plenamente inspirado por ti, aportando aquello que realmente necesitamos para vivir en el mundo en el que tú nos has puesto. Señor, ayúdanos a seguir haciéndolo en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.